Pues buenos días. Vamos a iniciar hoy la segunda parte de la libertad de la gracia. Nos toca el mensaje número 10. Del 1 al 8 estuvimos analizando la carta a los Romanos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8. Y en ella nos dimos cuenta de lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ya lo tenemos por escrito. Ya encontramos el fundamento de lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y bien, pues hoy iniciamos una nueva etapa. Ya no vamos a analizar la carta, sino ahora vamos a tratar de ponerla en práctica en nuestra vida diaria. El mensaje de hoy se llama Comenzando a vivir bajo la gracia. Es sugestivo el título, es algo que nos debe motivar. Bueno, ya conocimos lo que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a empezar a vivir bajo su gracia. La imagen que escogí para el fondo de las diapositivas pues es una familia. ¿Por qué? Porque ahí es donde se debe iniciar la libertad de la gracia. Ahí debemos tomar la libertad, dejar las cadenas rotas por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y bien, vamos a basarnos en la escritura de Romanos 5.1, recordar esa escritura de Romanos 5.1, pero vamos a centrarnos más en Efesios 2, del 1 al 9. ¿Okay? Vamos a introducir el tema y comenzamos con lo siguiente. Recuerden que todos los mensajes se comienzan con el mandamiento mandado por el apóstol Pedro de antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Seguimos en este camino del conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, la alabanza, ¿sí? La alabanza porque se lo merece. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Es de la Reina Valera 60, esta escritura. Vamos a continuar y vamos a recordar que Dios nos justificó por la fe. ¿Se acuerdan? Ahora sí recordemos ya lo que habíamos tratado en el estudio de la carta a los Romanos. Dios nos justificó por la fe por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Entonces, recordarán aquellas escrituras que nos hablan de nuestro antepasado Abraham, que es el padre de los que creen, el padre de la fe, tanto de los que son judíos como de los que no lo son. Bien, y aunque esto le costó la vida, Dios nos justificó por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, aunque esto le costó la vida. Así que ahora hemos obtenido este don verticalmente, desde el seno del Dios Trino. ¿Por qué verticalmente? Porque nace en Dios y desciende a través de Jesucristo a todos nosotros, en una forma vertical. Así como se dan las organizaciones en las empresas, que tenemos un jefe hasta allá arriba y luego vienen los subalternos, hasta llegar al último. Bueno, eso es verticalmente, ese es un gobierno vertical, y en este caso la gracia de Dios ha sido derramada en todos los seres humanos de esa misma manera. Nacen de nuestro Dios y descienden a través de Jesucristo hasta el último ser humano en esta tierra. Y más allá también, porque recuerden que en Jesucristo no nada más estamos nosotros, sino también toda la creación. Ese es algo que no entendemos tan fácilmente, pero en Cristo están reunidos los seres humanos y la creación misma. Bien, para poder extenderlo horizontalmente a los demás. Este es el punto, ¿verdad? Entonces lo hemos recibido verticalmente, todos y cada uno a través de Jesucristo, y ahora necesitamos extenderlo horizontalmente. ¿Hacia dónde? Hacia nuestros semejantes. ¿Por qué? Bueno, el ser humano fue hecho para vivir no solo, para vivir, dicen la ciencia de la sociología, para vivir en sociedad. Ahí no se equivoca, la ciencia ahí no se equivoca. La sociología dice que el ser humano es un ser sociable 100%, que debe vivir en sociedad. Y bueno, Dios así lo dispuso. ¿Qué dijo Dios cuando vio a Adán solo? No es bueno que el hombre esté solo. Y no porque era masculino, sino porque era el ser humano. No es bueno que el hombre esté solo, que la humanidad esté sola, ¿sí?
le haré ayuda idónea. Y comenzó con la esposa, ¿sí? Pero además de la esposa, también necesitamos del vecino, del compañero, del amigo, amigas también, claro, de los dos. Y necesitamos convivir. Recuerden que Dios es relación. Dios es relación. Por eso son 3 en 1. ¿Sí? Porque es una relación. Y en esa relación Jesucristo nos ha puesto a nosotros, en esa misma relación llamada pericorética, en el seno mismo de nuestro Dios Trino. Y no se nos olvide que es un regalo. ¿Se acuerdan? Vamos a recordar. No se nos olvide que es un regalo. La gracia es un regalo. Nada que hagamos en la iglesia o fuera de ella puede justificar el don de Dios. Nada. Ni aquí en la iglesia, ni aquí en la congregación, ni fuera de ella. Nada podemos hacer para ganarnos la gracia. La gracia se nos ha entregado gratuitamente. No ha costado absolutamente nada. Solo necesitamos, como se nos dije hace rato a los niños, creer. ¿Sí? Recordemos aquella expresión del apóstol Pablo, que le dice al carcelero de Filipos: solo cree en Jesús y serás salvo. Bueno, solo cree en Jesús y tendrás el don de la vida eterna. Parafraseando. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver las escrituras que dan sustento al mensaje. La primera es Romanos 5:1, recordándola. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hemos sido justificados por nuestra cara bonita? No, por fe. ¿Cuál fe? La fe de Cristo. La fe de Cristo. Por eso hemos sido justificados, por la fe de Cristo. Porque esa fe ha sido un regalo hacia nosotros también, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo. Así que si Dios es amor, Dios también es gozo, paz y también es fe. Bien. La otra escritura en la cual sustenta el mensaje, que es Efesios 2, del 1 al 9, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Cristo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué les recuerda? Romanos 6. ¿Se acuerdan? En capítulos anteriores, Romanos 6. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Hay alguien gobernando en el aire? Considerando el conocimiento que tenemos ahora de cómo se transmiten las noticias o las canciones en el radio o la televisión a través de ondas en el radio, pues así también Satanás está trabajando y está mandando sus ondas, ¿sí? Y en nuestra cabecita tenemos un sintonizador que luego se pone a la sintonía de Satanás para captar lo que él está diciendo. Lo que tenemos que hacer es darle vuelta a la perilla de nuestro radio para que ya no capte esa frecuencia, ¿sí? ¿Y cómo lo logramos? Por medio de nuestro Salvador Jesucristo, del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ok? Bien, entonces ahí estábamos, ¿sí? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es gracias a los genes mutados por el pecado que nos transmitió nuestro padre Adán, ¿sí? Porque cuando Adán pecó, todo se hizo un caos, ¿sí? Entonces los genes de esa vida perfecta mutaron, se transformaron, y eso es lo que heredó Adán a sus hijos. ¿Cuál fue el primer hijo? El primer asesino. Así de sencillo, ¿sí? Es la verdad. Entonces éramos por naturaleza hijos de ira, ¿sí? Lo mismo que los demás. Y fíjense cómo aquí está el apóstol Pablo diciéndonos que andábamos antes en la corriente de este mundo conforme a la influencia
de este príncipe de la potestad del aire que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿sí? Y ahí estuvimos nosotros, les dice Pablo a los santos de la iglesia de Éfeso, y ahí estuvimos nosotros, yo también, dice él, ¿sí? Ahí estuvimos. ¿Quién era Pablo? Un asesino también, ¿sí? Vaya, por nombrar un defecto, ¿sí? Y bueno, ahí anduvimos. Pero ¿por qué estamos aquí entonces? Vamos a seguir adelante viendo esto. ¿Y qué dice el versículo 4? Pero Dios, que es rico de misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Seguimos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando todos muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis esta versión, Reina Valera, por gracia sois salvos. ¿Cuánto te costó? Nada. Pero sí hubo un costo. Le dolió a nuestro Padre la muerte de su Hijo. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Ese fue el precio. ¿Quién lo pagó? Él mismo. ¿Por qué? Por amor. ¿Sí? Por amor. ¿Ven un Dios que llega a estos extremos? ¿Creen ustedes que va a hacerle daño a sus hijos? Nunca. Nunca. Él es amor. Versículo 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos entonces? Por el hecho de creer, por esa gracia que no nos costó absolutamente nada, ¿sí? Estamos resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué lo hizo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este versículo que dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, tradúzcanlo en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna. ¿Se dan cuenta? Ese amor tan grande. Por eso lo hizo. Y para mostrar a todos que Él es rico en gracia. Él se da todo entero. Él se derrama todo entero. ¿Sí? Me impresiona mucho y me causa una emoción también fuerte. Aquello que dice, alguien dice, un teólogo dice que cuando Cristo nació, en las condiciones que nació, que ya lo hemos dicho, en la inmundicia de ese establo, ¿sí? Lo que hizo el gran rey del universo es venir, hincar sus rodillas en reverencia ante un ser humano caído, maltratado por el pecado, y él viene y se inclina ante nosotros, hermanos. Eso es lo que emociona, de que el gran Dios del universo se haya humillado de esa manera por amor a nosotros. Por eso mandó a su Hijo. Por eso Él mismo vino en la persona de su Hijo para darnos esta gracia. ¿No es hermoso esto? No es algo que nos motive a darle gracias, a adorarlo, a vivir agradecido toda la vida, honrándolo, dándole todo, porque se merece todo, como el buen Padre que es también. Esto emociona, hermanos. Esto es lo que nos debe mover todos los días. Debe ser el motor de nuestra vida. El motor que comienza a trabajar desde que despertamos del sueño de la noche y vámonos a vivir este día y llenos de energía, la energía que nos da el Espíritu Santo, la energía que nos da Dios mismo, ¿sí? Y enfrentar la brega diaria. Terminamos cansados en la noche y ahí vemos esta parte ya de las horas de la noche, hasta en la madrugada. Pero llegamos cansados, pero satisfechos de haber cumplido con el deber. Y ahora tenemos el deber de extender esta gracia a nuestros semejantes. ¿Cómo lo ven?
¿Cuánta satisfacción debe haber en nuestro corazón cuando vamos a dormir? Y decir gracias, Señor, y abandonarnos en sus manos, en sus brazos, que Él nos acurruque como bebés. Recuerden que quiere a niños en su seno. ¿Ok? Bien, nos quedamos aquí en el versículo 7, 8, vamos al 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vuelve el apóstol a recalcar eso. Esto no les cuesta nada absolutamente. Esto es por gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. Para que diga yo lo hice. No por eso. Entonces esta escritura es la que da sustento a este mensaje que se llama Comenzando a vivir bajo la gracia. Vamos entonces a iniciar el análisis de los primeros versículos. Del versículo 1, fíjese que este lo tomé de la Biblia de las Américas, una Biblia que está ahorita circulando, y que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, su gloria. ¿Sí? ¿Qué aprendemos de aquí? Que por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nada. Nuestra condición de pecadores no nos permite hacer absolutamente nada para cambiarla. ¿Quién es el que la cambia? Alguien que nos ama, y ese es Dios mismo. ¿Okay? Entonces, como dice aquí Romanos 5:12, está tomado de la Nueva Versión Internacional. Todos los seres humanos pecaron, por tanto la paga por el pecado es la muerte. ¿Cuál es nuestro destino? Ya lo habíamos analizado cuando vimos el capítulo 6 de Romanos, ¿sí? La paga del pecado es la muerte eterna. Así que nadie es inmune a la enfermedad del pecado. Nadie. ¿Por qué? Porque todos pecaron, ¿sí? Porque la muerte pasó a toda la humanidad, ¿sí? Entonces, nadie es inmune a la enfermedad del pecado. Que alguien diga: no, ya a mí el pecado no me hace nada. Nadie. Solo el que se sienta justo ante sí mismo. Nadie. Todos necesitamos del Salvador. No hay logro humano que pueda borrar la mancha interior que nos separa de Dios. Recuerda que el pecado nos separa de Dios. La muerte que le anunció Dios a Adán es esa: a vivir lejos de Dios, vivir fuera de la escena donde Dios está. Todos necesitamos ayuda, perdón y un Salvador. Todos, absolutamente todos. Bueno, comenzando con eso, y entonces vamos a nuestro siguiente análisis. Efesios 2 del 1 al 2, que dice, y arriba el título, véanlo. Es cierto eso, ¿sí? Nuestro amo era el diablo. ¿Qué dice Efesios 2 del 1 al 2? De la Nueva Traducción Viviente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Comparemos esta escritura con la de Reina Valera 60, y aquí nos da un panorama un poco más claro, ¿sí? Y más directo, ¿sí? Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Bueno, ¿qué aprendemos de aquí? Bueno, que recordando que Romanos 5:12 nos dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Así fue como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿No quiere decir que entonces la muerte pasó a todos como herencia? Por eso les decía que cuando Adán pecó, su ser todo sufrió una mutación, ¿sí? Entonces los genes que le transmitió a sus hijos ya iban dañados, ya iban mutados. Y entonces
todos, la muerte pasó a la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué la muerte pasó a toda la humanidad? Porque Adán, cuando engendró a sus hijos, ya estaba muerto espiritualmente, ya estaba lejos de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando salieron del jardín del Edén, después del pecado, era nada más Adán y Eva. Sus hijos vinieron después, y entonces vinieron ya con esos genes de desobediencia, con esos genes de un ser humano muerto espiritualmente, lejos de Dios. Todos los seres humanos pecaron, por tanto la paga por el pecado es la muerte. Ya habíamos hecho eso. Bien. Nadie es inmune a la enfermedad del pecado, como habíamos dicho ya anteriormente, y no hay logro humano que pueda borrar la mancha interior que nos separa de Dios. Bueno, en otros tiempos éramos esclavos del pecado y de Satanás. ¿Sí? Esta es la parte que no está aquí. Pero no se nos olvide que hubo alguien que acabó con esta enfermedad. Y ese fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús venció a Satanás, venció al pecado y venció a la muerte. Entonces, ese es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, y ese triunfo ahora es nuestro. Ahora es nuestro. Bueno, continuemos entonces con el siguiente análisis, Efesios 2:3, que dice: de esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Un terrible castigo que Dios no lo da, son las consecuencias de la desobediencia, porque Él es todo amor y nos ama de tal manera que Él vino a sacrificarse y a ponerse a nuestras órdenes por amor. Bien, esta cita está tomada de la Dios habla hoy, y vamos a ver qué podemos aprender de ella. Que la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Todo el Antiguo Testamento nos habla de leyes que tenían el propósito de hacernos ver cuál era nuestro pecado, cuál era la realidad de nuestra existencia, y que no podíamos hacer absolutamente nada porque ningún ser humano pudo obedecer la ley del Antiguo Testamento. Nadie. Pero como esa ley ya tendía hacia nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino a esta tierra, ¿qué dijo? Yo he venido a cumplir esa ley. Esa ley la cumplió en su propio ser, ¿sí? Y termina esa ley en la cruz. Bien, entonces en Romanos 5:20 nos dice que pero mientras la gente pecaba más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entre más pecado había, la gracia era mucho más grande, ¿sí? Entonces había la seguridad de nuestro perdón, de nuestra redención. Bien. Cuando se introdujo la ley, nuestra transgresión quedó identificada y aumentó nuestra culpa, ¿sí? Recuerden cuando David pecó, su situación con Betsabé y haber asesinado a su esposo de Betsabé y todo eso, cuando el profeta Natán le hace ver la realidad, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Siente que la regó, como se dice actualmente, ¿y qué va a hacer? ¿Qué le dice a Dios? Renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51, podemos leerlo, ¿no? En casa. El Salmo 51 nos habla de cómo se sentía David cuando se dio cuenta, ¿sí?, de que la ley le mostraba cuál era su culpa y que él no podía hacer absolutamente nada, ya estaba hecho el daño. ¿Qué necesitaba? Necesitaba la gracia renovadora de Cristo. ¿Y qué es lo que le dice en el Salmo 51? ¿Sí? Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? No me niegues tu Santo Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera podría él regenerarse. Él no podía hacerlo, solo Cristo. Bien. Las exigencias de Dios son justas y sus mandamientos puros y limpios. Ya lo dijo también el apóstol Pablo, que la ley es perfecta. Bien.
Pero la ley no nos ayuda a cumplirla, solo pone de manifiesto al pecado, pero no lo detiene. Ese sí es importante. Sí. Necesitamos otra cosa. Efesios 2, del 4 al 5. Pero Dios, que es tan maravilloso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados, por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Bien, aprendemos de esto que en Romanos 5:20 dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia es más grande que todo pecado. Eso habrá que vivirlo, hermanos, en nuestra vida diaria, saber que fuimos perdonados. Así haya sido el peor pecado que hayamos cometido, ha sido perdonado por Dios. ¿Sí? Y nos debemos sentir limpios, porque en nosotros mora el Espíritu Santo, en nosotros mora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces tenemos que llevarlo a los demás, compartir esa gracia horizontalmente. Bien, la gracia superó al pecado, lo venció y trajo esperanza, ¿sí? Y cuando apelamos a la gracia, el mérito solo es de Jesús. ¿Cuántas veces no hemos ido como David? Ay, Señor, no me quites tu Santo Espíritu, no me niegues, no me eches de tu presencia, no me niegues, no me hagas a un lado, ¿sí? Entonces vamos a esa gracia que solo Cristo da. Solo la recibimos en base al regalo gratuito de Dios. Y aquí la contraseña para entrar en el cielo es una palabrita que estamos manejando: gracia. Gracia. Como dice la escritura que leímos anteriores, por gracia somos salvos. ¿Sí? Bueno, continuamos en Efesios 2, 6, 7. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Y qué necesitamos para estar unidos a Cristo Jesús? Solo creer, solo fe. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Para presentarnos con seguridad y paz ante un Dios santo y justo, debemos ser perfectos. De ahí la necesidad de nuestra justificación. ¿Sí? ¿Ya somos perfectos? Por Cristo sí. Por Cristo somos perfectos. Él se lleva el mérito. El acto soberano de Dios por el cual declara justo al pecador. Esa justificación es un acto soberano. ¿Por qué soberano? Porque es de su propia voluntad, porque Él así lo quiere, ¿sí? Y por el cual declara justo al pecador. Entonces recibimos algo grandioso, un regalo, ¿sí? Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Eso es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Más claro? ¿Más claro? ¿Verdad que no? Bien, aprendamos entonces de este regalo. Dios en su soberanía nos otorga el don de la vida eterna en el instante cuando creemos en Jesús. ¿Sí? Y hay las escrituras que podemos buscarlas en casa. Nos declara justos aún con una vida marcada por el pecado. Antes de unirnos a una iglesia, antes de ser bautizados, la gracia nos permite permear entre la justicia y la naturaleza pecadora. No necesitamos entrar a una iglesia, no necesitamos ir a ningún pastor, no necesitamos ser bautizados. No, simplemente creer en Jesús y seremos salvos. ¿Ok? ¿Se acuerdan de cuando Cristo fue crucificado? No fue crucificado solo. Hubo dos delincuentes a los lados de él. El justo en medio de los pecadores. Pero que hay una cosa hermosa. Uno de ellos
creyó a Jesús. Uno de ellos le manifestó creer en Él. ¿Se acuerdan qué le dijo? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le contesta Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A cuál iglesia fue? ¿Cuándo se bautizó? ¿Se dan cuenta? La gracia de Dios viene por regalo. No necesitamos hacer absolutamente nada. Nada. En la iglesia nos bautizamos porque nos dice Dios que podemos hacerlo para demostrar a los demás que estamos en obediencia a Dios. Pero no nos gana la gloria. La gloria ya nos la dio Dios. ¿Okay? Bien. Esa es entonces la gracia en la cual debemos estar viviendo horizontalmente, compartiéndola con nuestros semejantes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Tratarlos como a Dios mismo. ¿Por qué? Porque ellos están hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sí. Y Cristo es Dios y merece toda la alabanza. Dice el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. O sea, con todo lo que somos. Pero no se termina ahí. Dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué debemos amarnos a nosotros mismos? Porque también estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué tenemos que amar a nuestro prójimo? Porque también ellos están hechos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Por tanto, ahí es donde debemos extender la gracia. ¿Hemos crecido en la gracia en estos días? Si ya hemos crecido en la gracia, compartámosla. Tratemos a los demás como Dios nos trata a nosotros. Digámosle a los demás que Dios los ama, que Dios no necesita que se unan a la iglesia, no necesita que se bauticen, no necesita más que creer en Cristo y entregarse a Cristo y saber que Dios los ama tanto que por medio de Cristo tenemos una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros. ¿Sí? Terminamos este tema y vamos a llegar a la conclusión. Concluimos el tema con lo siguiente: la gracia de Dios es muy difícil de comprender, lo mismo que su amor. Su amor tampoco lo podemos comprender. ¿Cómo es posible que siendo inocente se haya entregado por nosotros a recibir un juicio engañoso, a recibir una sentencia de la cual no es culpable, a morir sin haber cometido ningún pecado? Ese es amor. Pero ¿qué tipo de amor? Un amor profundo, un amor que no podemos entenderlo, y su gracia es igual. Quiero compartir con ustedes un fragmento del libro El despertar de la gracia del señor Charles Swindoll, que dice lo siguiente. A ver qué les parece, hermanos. A lo mejor vamos a ponernos a pensar en lo que dice. Dice esta escritura: imaginémonos que usted tiene un hijo de 6 años al que ama entrañablemente. Un día trágico, usted encuentra que su hijo ha sido cruelmente asesinado. Después de una larga búsqueda, los investigadores encuentran al criminal. Usted tiene una de varias opciones. Si usara los medios a su alcance para matar al asesino por el crimen cometido, eso sería venganza. ¿Sí? Si se conformara con quedarse al margen y dejar que las autoridades legales se hagan cargo y realicen lo que corresponde, ya sea un juicio, una declaración de culpabilidad, una pena de muerte, eso es justicia. ¿Sí? Recibió lo que merecía, ¡pum! Esa es la justicia. Pero si usted intercediera por la absolución del asesino, o sea, por el perdón del asesino, lo perdonara completamente, lo invitara a su casa y lo adoptara como su hijo, eso es gracia. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven?
¿Quién de nosotros haría eso? Bueno, pues Dios lo hace todos los días. Todos los días Dios hace esto. Toma al culpable que cree y confiesa, lo hace en mérito a lo que Jesús hizo en la cruz, y Jesús nos ha dado la libertad para aceptar ese regalo. Dios así lo hizo. ¿Ok? No podemos hacer una reflexión de lo que hemos sido como pecadores, ¿sí? Y algunos tenemos pecados que pudieran recibir una pena tremenda, ¿sí? Ha sido perdonado. La gracia es más grande que nuestro pecado. Hemos sido completamente perdonados por gracia. ¿Qué nos queda? Gozar del regalo, disfrutar del regalo. En el libro de La Cabaña, del señor Paul Young, más o menos la historia viene siendo parecida a esta. Matan a su nena, encuentran al asesino, y Dios y el padre le dice al personaje principal: bueno, quiero que perdones al asesino, quiero que lo perdones, después de haberle dado toda una lección, ¿no? Y se resiste. Dice: ora por él, perdónalo y ora por él, porque también es mi hijo y quiero que regrese a mí. ¿Ok? Nos adopta como sus hijos. Bien, vivamos entonces la libertad que Dios nos ha dado, hermanos. Vamos a aprender a vivir en la libertad de la gracia, ¿sí? Entonces, vamos a vivir en la libertad que Él nos ha dado, honrando a papá, que nos ama con un amor desmedido, ¿sí? Ya le empezamos a decir en nuestras oraciones: papi, o todavía nos resistimos, ¿sí? Acuérdense que nos quieren, familia. Damos gracias, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por enseñarnos a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias porque nos ayudas a ejercer nuestra libertad de querer agradecerte todo, de querer adorarte por ello, de querer vivir en tu presencia, de querer hacer tu voluntad, de querer compartir tu gracia con nuestros semejantes, de poder hacer tu voluntad únicamente, Señor. Gracias por el amor con que nos amas. Gracias por tanta bendición que de entrada no la merecemos, pero por la obra de tu amado Hijo hemos sido merecedores de todo lo que nos has dado. Bendito Dios, ayúdanos a disfrutar de tu gracia y a compartirla con los demás. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y en la presencia del Espíritu Santo, y nos ponemos en tus manos, bendito Dios. Amén.